pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por allá? Una semana con mucha noticia y uno siempre dice, ¿no? Cuando hacemos las reuniones de producción, ¿cuánta luz hay para echarle? Bueno, todo lo que uno pueda, en la medida de lo que uno puede ir leyendo y bueno, y recapitular todo lo que pasa, porque la dinámica de la política es increíble. Claro, nos pasa que la semana pasada no tuvimos programa y de repente todos los temas fueron acumulándose de a montones. Y bueno, por ahí Andrés y yo ya esperábamos, no veíamos las horas de que llegara el martes para poder compartir con ustedes y hablar un poco, ponerle un poco de luz sobre estos temas que han ido pasando durante la semana. Algo que no quería olvidarme, porque lo hablamos hoy por teléfono, Agustina, en el día de ayer, una fake news, así se dice, de un periodista de Salta, que yo espero que se pueda retractar, porque decir que uno ha estado en una reunión, en este caso concretamente con senadores de la Libertad Avanza, en la sede de la Libertad Avanza, porque venía Patricia Bullrich y no sé cuánto más, es mentira, digamos, lo que quiero decirlo públicamente, porque realmente me parece que son esas actitudes dañinas y que sobre todo uno en el rol de periodista tiene que cotejar una información, mínimamente por lo menos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? De repente nos empezaron tanto a Andrés como a mí a llegar comentarios de la gente, por ahí haciendo referencia a esto, de que uno es crítico con algunas cuestiones del gobierno, claro, y de repente se lo vincula a Andrés dentro del partido de la Libertad Avanza, claro, en un evento que tenían el día sábado, que tenían ellos, sábado o domingo, no recuerdo. El sábado de la tarde, ¿no? Y además, bueno, entre otras cosas, la verdad que cuando uno ve esas cosas, ¿no? Y con nombre y apellido y te ponen, decís, creo que hay mala fe por parte de este periodista, o si no, tendría que retractarse, ¿no? Y decir, bueno, a ver, cotejar, no estuvo ahí Andrés Uribe, no tiene nada que ver, porque la verdad yo no tengo nada que ver con el Partido de la Libertad Avanza. No, ni él entonces, ni yo, ninguno de los por dos. eso, ninguno de los dos, la verdad que, bueno, nos llamó mucho la atención, pero sí, bueno, para no andar en eso... Sí, pero más allá de esto, Andrés, yo también quiero hacer una aclaración, sí, una salvedad con todo esto. Nosotros somos personas que participan activamente de la cuestión política, cada uno tiene sus ideologías, claro, y tratamos de llevarlas a cabo, pero bueno, acá tratamos de que este programa mantenga la neutralidad que más se pueda, digamos. Con la información que uno tiene para tratar de y con información real, ¿no? Y real. Sobre todo eso, con sí, información real. Después cada uno fuera del programa sigue su corriente de pensamiento, claro, y su trabajo, su actividad cotidiana, pero bueno, no está bueno que ensucien el nombre de ninguna persona. Y mucho menos de personas que tratamos de comunicar la verdad. Gracias, Agustina, por esto. Dicho esto, vamos a uno de los temas más importantes de la semana, que fue la audiencia pública en función de que la ley de glaciares, con los famosos periglaciares, dio mucho que hablar, a tal punto que se inscribieron más de 105.000 argentinos para poder expresarse. Bueno, así es, Andrés. Les cuento un poco. Nosotros vinimos haciendo una convocatoria muy activa para que ustedes se inscriban en la participación de esta audiencia por la ley de glaciares. Salteños hubieron más de 1.000 y en el país hubo un total de 105.000 inscriptos, y 16.000 personas quedaron fuera de las inscripciones porque no entraron. Ahora, la audiencia fue el 24 y el 25. El 24 fue presencial, el 25, perdón, fue presencial, el 26 fue online, y sin embargo participó solamente el 0,3% del total de los inscriptos. Ahora, importante decir esto, ¿no? ¿Con qué criterios se eligió la gente que iba a participar? Porque la verdad es que no lo tenemos claro. Había gente en la lista de los que participamos que no estaba inscripta, ni siquiera estaba anotada. Y por otro lado, también quiero destacar esto, ¿no? Más del 88% de todas las personas que hemos participado de esta audiencia hemos estado en contra de esta modificación de la ley de glaciares. Eso es muy importante que se sepa y vamos a tener la posibilidad la semana que viene, Agustina, de tener aquí el día martes uno de los especialistas de Salta que va a poder ayudarnos, creo que a desasnarnos respecto a este tema. Comentábamos hoy con Agustina que desde las posiciones extremadamente ambientalistas a extremadamente productivistas, creo que como salteños nos merecemos saber la verdad. Bueno, ¿Qué es lo que va a pasar con esta ley? ¿Cómo se va realmente a después? Si sale la ley, tienen que reglamentarse ahora los recursos
son de las provincias en función de la última reforma de la Constitución? ¿Qué grado digamos, de rigor científico va a haber también, ¿no? Para poder analizar esto. Bueno, la semana que viene lo vamos a tener a Felipe Rivelli, que él va a estar como echando un poco de luz sobre este tema, contándonos qué son los glaciares, los periglaciares, y qué son estas montañas o de escombros de agua que dan origen a cuencas hídricas. Sí, que acá en Salta lo tenemos como muy marcado a lo que es Cachi, por ejemplo, que ellos viven de esta agua de deshielos y toda su producción se basa en agua de deshielo de estos glaciares. Dicho esto, que me parece que es uno de los temas que la sociedad está como queriendo saber de qué se trata, un segundo tema muy importante en estas horas, que fue el fallo en los Estados Unidos que favorece a la Argentina, digamos, en contra de este, diríamos, intento de quedarse esos fondos buitres con más de 16.000 millones de dólares de todos los argentinos. Y acá hay que decir algo que creo que nos pone orgullosos, por lo menos a todos los salteños, que el doctor Bernardo Sarabia Frías fue, siendo el procurador del Tesoro de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri, quien uno de los técnicos juristas, junto a otros técnicos y juristas de nota, como era Julio Comadira, nombraron a varios en estas horas, fue el que armó digamos, andamiaje jurídico para poder llegar a tener este logro. Y ahí un poco lo que vos decías, Agustina, YPF es de todos los argentinos. Claro, creo, ¿no? es lo que hablábamos con Andrés al principio del programa y él fue muy atinado en decirlo, ¿no? Algo que es de todos. YPF es importante aclararlo porque hubo mucho manoseo político de un lado y del otro, ¿no? Claro, salió el presidente a ponerse el mameluco cuando en realidad a Milei creo que eso lo hizo como una cuestión de oportunismo político, pero no había participado inclusive con todos los dichos que tuvo él de que iba a privatizar YPF y toda una serie de cuestiones que hacen como que en realidad sea un poco ridículo ponerse hoy la camiseta o el mameluco de YPF después de todo lo que dijimos. De todas formas, como decíamos, ha sido un manoseo político, pero es importante recalcar esto. YPF no es de Milei, YPF no es de Cristina, YPF es de todos los argentinos. Es un logro nuestro. Y pretendemos que sea así. Hay una imagen de Bernardo Sarabia Frías que salió en muchas redes, creo que ahí lo podemos ver, señor director. Digo que por eso nos pone a todos los salteños muy orgullosos. No creo que lo podemos ver ahí. No solo tenemos la foto de él, hay un pequeño video, creo. Un pequeño video corto también, donde el doctor Sarabia Frías estuvo ayer. Bueno, ahí vemos la foto del doctor Bernardo Sarabia Frías, pero estuvo ayer en el programa Odisea de Carlos Pagni, en una entrevista muy larga, muy rica, por supuesto, en todo el contenido, muy técnico también, pero hay una parte interesante que tiene que ver con el origen de esto, porque antes de que él fuera, digamos, el procurador del Tesoro, que es el abogado del Estado, ahí estaba Carlos Zanini. A la sazón, Carlos Zanini, mientras se jugaba todo este tema de la idea de YPF nacional, era abogado de los Eskenazi, era abogado de los Eskenazi, director además en Santa Cruz del banco con los Eskenazi, con lo cual era muy difícil que el mismo Zanini se ocupara, digamos, de ir en contra de quienes eran sus jefes. Bueno, por suerte fue pasando el tiempo. Y tiempo. ahí lo tenemos, es muy cortito, pero importante mostrarlo, por favor, señor director. Que cuando se va el gobierno de Macri y llega el gobierno de Alberto Fernández y el procurador del Tesoro, es decir, el encargado, esto es muy importante de recordarlo, el encargado de llevar adelante este juicio era Carlos Zanini, que venía de ser director del Banco de los Eskenazi en Santa Cruz, que es el lugar que ocupó durante el gobierno de Macri. Era muy difícil pensar que Zanini y todo el equipo de Zanini y el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina de vicepresidenta, iba a ir a lo de Presca a decir, mire, no tiene que darle la plata a los Eskenazi porque fue todo producto de una corrupción que hicimos nosotros. Es muy difícil, es muy difícil. Si uno analiza... Casi imposible, te diría. Estaríamos en la línea de lo imposible. Bueno, ahí está, estaríamos en la línea de lo imposible. Es decir, bueno, la realidad es que hoy
la Argentina tiene este logro en los tribunales de Estados Unidos, a pesar de que el fondo buitre apelará para llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que también después en esta entrevista muy larga decían que también técnicamente era difícil que llegue. De todas formas, nosotros tenemos, como lo hemos podido ver también toda esta semana, la Constitución que nos avala, que es lo que nos defiende a nosotros en cuestión de derecho, ¿no? Que la tendrían que defender todos. Bueno, y ahí podemos hablar de cuestiones de soberanía también. Bueno, un tema que con Agustina venimos dialogando en este primer mes del programa es cómo la palabra soberanía ha quedado totalmente, diríamos, pisoteada. La palabra soberanía y democracia. No les importa mucho a los dirigentes hablar de soberanía. Tiene que ver con lo que hablábamos del agua, más todo lo que viene detrás del tema del agua. Soberanía tiene que ver con el tema del uso de la tierra, los incendios forestales en la Patagonia. Sí. No sabemos mucho de esto, pero hay una intención del gobierno en decir, bueno, se incendiaron casi más de 100.000 hectáreas entre Chubut, ¿no? y en la Patagonia. Negro, en la Patagonia. Y bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, hay muchas cosas raras también en las redes. Ahí está toda la cuestión de estas leyes que sí se han ido presentando, que ya tenemos, sabemos perfectamente que ha sido así, como es la derogación de la ley de tierras, como es la modificación de la ley del fuego, y ahora tenemos también la ley de glaciares. Entonces estamos hablando de un paquete de leyes en la que básicamente algunas cosas como los glaciares y como las tierras que estaban incendiadas estaban protegidas, que no se podían vender en 30, 60 años y demás, ahora como que de alguna manera estas leyes vendrían a fomentar la compra extranjera de las tierras, y es como una venta de nuestros recursos, del agua, de nuestras tierras, y ahí es donde yo te digo, Andrés, realmente esto de la soberanía. Hay que investigar. Ahí hay temas que están vinculados a parques nacionales, hay un sector de los incendios que es en parques nacionales. Habría que imaginar y analizar por qué, además, los parques nacionales en ese lugar. Tiene que ver, en el año 1948, cuando se hacen muchos de estos parques nacionales, tenía que ver con una defensa de la soberanía, con lo cual, fíjate, había otra concepción del Estado también en ese punto. Creo que, bueno, amerita que nos involucremos como ciudadanos en esto. Andrés, pero también, y vos lo mencionabas con el tema del agua, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un presidente que de repente ha dicho en todos lados que él es el presidente más sionista del mundo. Y hoy, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en Argentina una empresa que se llama Mekorot, que es una empresa israelí que ha firmado convenio con 11 provincias de Argentina para tener el control del agua dulce. Hay que revisar todo esto, y por lo menos uno con esto de la guerra, y acá vamos al otro tema, somos una tierra de paz que hemos albergado históricamente, no solo por nuestra Constitución, que el mismo preámbulo dice todo aquel que quiera habitar el suelo argentino, sino que además hemos tenido el tema de la libertad religiosa, el respeto a los otros credos, y acá hemos convivido con mucha paz social todos, cristianos, católicos, judíos, musulmanes, es decir, hemos compartido con todos nuestra fe sin ningún problema. Entonces, esto que dice Agustina es muy importante, porque que el mismo presidente genere una grieta entre los argentinos, a mí por lo menos me duele mucho, y hay algo muy doloroso que pasó este domingo, que fue Domingo de Ramos. El cardenal primado, digamos, el cardenal que es el que está a cargo de la iglesia de Tierra Santa de Jerusalén, no pudo oficiar la misa, decir la misa no pudo dar la misa del domingo. So pretexto de seguridad, pero esto no pasó en 500 años, es decir, so pretexto de un tema de seguridad, a tal punto que Netanyahu, que hizo ayer lunes a la mañana, después que esto tomó estado internacional, dijo, no, está bien, van a poder hacer oficios religiosos en Semana Santa. Mirá, ahí lo vemos al cardenal Pizzaballa celebrar, claro, que le impidieron celebrar la misa el Domingo de Ramos. Bueno, yo creo que acá, y un poco en función de lo que vos decías, Agustina, hay que pedirle mesura a los dirigentes, pero además prudencia. No se puede
decir entro en una guerra como si nada porque argumento que soy el presidente más sionista de la historia. Y ¿no? también estamos viendo cuestiones de censura, ¿no? Porque lo que pasó acá con la audiencia por la ley de glaciares fue censura, lo que estamos viendo que pasó con el cardenal también es censura. Claro. Entonces, acá se vuelven a debatir las cuestiones de la democracia, si estamos en un camino democrático o si nos estamos saliendo. Bueno, para entrar en la guerra, lo dijimos la semana pasada, el artículo 75, inciso creo que 22. 25 es el que habilita por el Congreso de la Nación, y acá el Congreso estuvo ausente de todo debate respecto de esto de la guerra. Y para terminar y poder ir al primer bloque, porque vamos a hablar de algo muy caro al sentimiento de todos los argentinos, porque el jueves vamos a recordar otro 2 de abril. Y la verdad, si hay algo que nos une a los argentinos es el amor por Malvinas, por esa soberanía que peleamos desde tantos años y que nos llevó la vida de muchos oficiales, suboficiales y soldados. Acá no hay chicos de la guerra, acá hay hombres y mujeres argentinos que estuvieron allí, muchos dejando su sangre por la defensa de la soberanía. Bueno, vos lo sabés, Andrés, mi padre en este caso ha sido un excombatiente de Malvinas también. Y fue aviador militar, así que bueno, un orgullo para vos, Agustina, tener un padre que fue excombatiente de la guerra de Malvinas. Y este día nos trae mucho a la memoria, a mí en lo personal me moviliza un montón, como a todos los argentinos, imagino. Y bueno, importante decirlo siempre y nunca cansarnos de decir que las Malvinas son argentinas, por más que volvemos a poner en jaque la palabra del presidente, ¿no? Que él dice que venera a Margaret Thatcher por un lado, y que no podemos obligar a los isleños a pertenecer a un país que no quieren. No, y peor, tenemos una diputada nacional que tendría que estar hoy con juicio político por traición a la patria, Ahmetech. Buscala, googleala y fíjate todas las barbaridades que dice respecto de la guerra de Malvinas. Es diputada nacional de La Libertad Avanza, Ahmetech. Bueno, realmente una vergüenza. Y también contar que la Asociación de Ex Veteranos ha presentado también una denuncia penal en contra del presidente por todas las manifestaciones que él ha tenido en el extranjero y con periódicos británicos con respecto a la soberanía de Malvinas. Un tema, insisto, muy caro al sentimiento de todos, y vamos a tener en minutos más aquí la posibilidad de hablar con excombatientes de guerra y bueno, se nos llena el alma, ¿no? de algo muy fuerte. Y antes de pasar al bloque y para terminar nuestra presentación, el día miércoles, y hablando de guerra, ¿no? El día miércoles 25, hace pocos días, Mariano Castelli, quien fuera como coronel mayor, fue comandante de la Quinta Brigada aquí en Salta durante varios años, escribió un artículo maravilloso explicando que esta es la primera guerra híbrida total. Dice, Irán versus la coalición Estados Unidos e Israel. Lo traje a propósito, Agustina, porque quiero que puedan entrar en la página del Tribuno. Yo se los di a mis alumnos de Ciencias Políticas de la Universidad Católica para que lo analicemos, porque realmente me parece una mirada sumamente interesante. Me gustaría que esto llegue inclusive a los medios nacionales, porque él como oficial de Estado Mayor, como coronel mayor retirado, pero que estuvo a cargo de la brigada, ha hecho un análisis pormenorizado de esto que ha llamado guerra híbrida total. Quiere decir que esto nos lleva a que todos, de alguna manera, en forma mancomunada, estamos hoy en el mundo entero inmersos por distintas razones económicas, el petróleo y todo lo que trae aparejado, metidos en esto, ¿no? En esta guerra. Andrés acaba de nombrar el petróleo y también hay que decir, hemos tenido 9 aumentos de nafta en 3 semanas. Bueno, no es un dato menor para dejarlo pasar, ¿no? Vamos entonces a una pequeña pausa y enseguida aquí en el primer bloque de Alta Política. Empezamos un nuevo ciclo lectivo con esperanza y alegría. Salta sigue apostando a una educación pública de calidad. Para que estos niños en el futuro puedan también crecer, trabajar y seguramente así será en las mismas condiciones que aquellos que viven en otro lado del país. Mejoramos día a día los aprendizajes,
Brindamos refuerzo nutricional, copa de leche, paz estudiantil y conectividad en las escuelas. Mantenemos y construimos nuevos edificios escolares porque sabemos que hay maestros con ganas de enseñar y niños y jóvenes con ganas de aprender. Gobierno de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Empezamos un nuevo ciclo lectivo con esperanza y alegría. Salta sigue apostando a una educación pública de calidad. Para que estos niños en el futuro puedan también crecer, trabajar y seguramente así será en las mismas condiciones que aquellos que viven en otro lado del país. Mejoramos día a día los aprendizajes, brindamos refuerzo nutricional, copa de leche, paz estudiantil y conectividad en las escuelas. Mantenemos y construimos nuevos edificios escolares porque sabemos que hay maestros con ganas de enseñar y niños y jóvenes con ganas de aprender. Gobierno de Salta. Les pido atención, señores, aquí les voy a dejar. La historia de un gaucho bueno que en Salta empezó. Y continuamos con más Alta Política y como habíamos anunciado, está con nosotros Walter Díaz y Eduardo Cal, que son veteranos de Guerra de Malvinas. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Y nuevamente gracias por esta invitación, querido. Ahí inclusive veíamos, previo a que estemos al aire, que además vas a estar, Eduardo, con varios de aquellos que forman parte, digamos, de la gesta, pero que van a estar cantando. Así que eso también, importante. El sábado 4. El sábado 4. Museo de Instrumentos. ¿Cómo se están preparando para este jueves 2 de abril? Bueno, como todos los años, con mucha ansiedad, porque si bien para nosotros es los 365 días del año Malvinas, pero en esta fecha donde se homenajea, digamos, a los veteranos, el Día del Veterano de Guerra, y nosotros que somos los que tuvimos la suerte de volver, los que tenemos la voz, somos los encargados de que en este día tan especial hablemos por los que no tienen voz, que son los que quedaron en Malvinas, ¿no? ¿Cómo se prepara Walter Díaz también, es combatiente de guerra? Y esto es tener nuevamente, cuando tuvimos los 18 años, esa adrenalina por defender nuestra patria, es conmemorar como dice bien Eduardo, a nuestros compañeros, camaradas que quedaron en Malvinas, y esto es un tributo a ellos. En Salta, siempre que desfilan ustedes, ¿no? El pueblo entero, creo que es el momento de más conmoción, ¿no? Es como que todos participamos
fervientemente de ese agasajo. ¿Ustedes lo sienten así? Sí, nos sentimos bien totalmente, acompañados. Totalmente. A mí se me caen las lágrimas ver, cuando voy desfilando, ver a los chicos que todavía no tienen noción de lo que es Malvinas, y vos ves los chicos que te quieren dar una mano, te quieren abrir. Claro. Yo me salgo del desfile, rompo el protocolo, como siempre, sí, y los agarro a los chicos, los saludo y quedan, te imaginas, y después imagino yo que los padres le dirán, mirá, sí, un veterano de guerra, y le contarán la historia, ¿no es cierto? Y ver gente grande también que les cae el lagrimón por el respeto que hay, por lo que se vivió en aquella época, ¿no? Vos sabés que a mí en estos momentos me cuesta un poco contener las lágrimas. Acá ellos pueden claramente ver la emoción que yo tengo en mis ojos, porque hablar de Malvinas es hablar no de un simbolismo, sino de una causa nacional. Es algo que nos mueve fervientemente a los argentinos de todas las generaciones. Es una lucha que nunca la vamos a dar por sentada ni por perdida. Y además en tu caso que tu padre fue, digamos, un aviador de Malvinas, entonces también tenés esa cuestión la tengo, claro, muy adentro. La tengo muy arraigada a mi vida, a mi sentimiento de cada día. Y recién conversaba un poquito con Eduardo y Eduardo me dice, canto, palabra mayor. Eso a mí me llena el pecho de orgullo y lo agradezco un montón. Cuando uno recorre estos años... después de la guerra tenemos como esa, diríamos, hoy gran oportunidad, a lo mejor de los argentinos, que en torno de Malvinas sentirnos más hermanos, ¿no? Y creo que habría que aprovechar y aprovecharlos a ustedes para que, como ejemplo, digamos que son para las juventudes, de haber dicho yo voy a defender la patria, voy al Atlántico Sur, estoy allí y están orgullosos todos los veteranos de guerra que yo conozco, digo siempre, oficiales, suboficiales y soldados, orgullosos de haber estado ahí y sacar las connotaciones políticas, porque en realidad el que fue y ofrendó su vida y estuvo allí, estuvo porque defendía la patria, no un partido ni una causa política, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hacemos hincapié y referencia siempre, ¿no? Esto de ponernos la camiseta de argentinos y no de simbolismos políticos, no de decir, bueno, soy de extrema derecha o soy de extrema izquierda o yo pertenezco a un lado o pertenezco al otro. No, sino vayamos hermanados, mancomunados por lo mismo, a defender nuestro territorio, a defender nuestra patria, nuestros recursos, nuestra soberanía, a no permitir que nadie la entregue y a cuidarla todos los días como la cuidaron estos hombres y como la defendieron hace tantos años y que hoy se sigue repitiendo. Bueno, en cada rincón de la patria tendría que ser lo que dice Agustina, sí, ¿no? Con ese fervor. Hermanado, como dice el refrán, de que esa si manera, nos peleamos, sí, nos devoran los de afuera. Nos devoran los de afuera. ¿Cómo recobra fuerza inclusive José Hernández y el Martín Fierro en estas horas? En ese sentido, cuando ves que de golpe aparece una diputada como Alaj Metech, que es diputada nacional, y uno dice, qué vergüenza, ¿cómo no la expulsan? ¿No? Tendría que estar sometido a un juicio político. Hace un ratito hice como un comentario traición a la patria. En uno del celular que te mandan las cosas, sí, obviamente con todo el respeto, porque no te puedes poner a la altura de esa persona, pero como veterano de guerra de Malvinas le dije, es algo impresentable que esté una persona así. ¡Qué vergüenza! La verdad. ¡Qué vergüenza! Yo les pregunto a ustedes qué sienten cuando el presidente de la nación dice que él venera a Margaret Thatcher, o que, por ejemplo, porque esto lo he visto mucho, cuando él dice que no se los puede obligar a los isleños a pertenecer a un país al cual no quieren, haciendo referencia a Argentina, siendo que los ciudadanos de Malvinas son y se consideran argentinos. Mirá, es una lucha constante con eso porque pasaron varios gobiernos, ¿no es cierto?, donde defendieron nuestra causa y hay otros que nos olvidaron. Lo hablamos creo en otro programa. Veces, sí. Y donde en el principio de los años, cuando volvimos de allá, nos taparon, querían ocultar, inclusive ocultar la causa de Malvinas. Y no, pará, pues, ¿dónde estamos parados? Pongamos las cosas como corresponden. Nosotros a 44 años que se cumplen 44 ahora, años. Claro, la seguimos luchando porque nosotros terminamos la batalla porque no terminó la guerra. ¿no? Claro, fue una batalla y nosotros ahora seguimos con esa batalla en la vida, cada veterano, ¿no es cierto?, en el rol que le toca.
seguir pregonando para que la causa de Malvinas no se muera, no se muera. Nosotros tenemos que aprovechar de ustedes, los espacios que nos dan, que esto es maravilloso, porque no cualquiera te lo da. Y seguir inculcando a los jóvenes. Nosotros, desde esta mañana a las 8:30 de la mañana, que estamos con... ¿En las escuelas? Estuvimos en Gallinato, Ajá. en la escuelita de Gallinato, hicimos entrega de una bandera, ¿no? Una bandera de Salta. Hay imágenes inclusive que tenemos que vos me mandaste. Claro, Sí. y bueno, todas esas cosas las venimos haciendo nosotros porque estamos viendo de que está faltando la malvinización por parte de las altas esferas, ¿me entendés? Mirá qué bueno esto que dice Eduardo, ¿no? Está faltando la malvinización cuando es un factor de unión de los argentinos. Claro, están abriendo, vivir y reinará, como decía, pero nosotros, la causa nuestra no, estamos, por eso nos consideramos hermanos de la vida. Todos los veteranos de guerra somos hermanos de la vida. Con el que estuvo en Fuerza Aérea, con el que estuvo en la Marina, ¿Dónde te tocó estar, Walter, a vos? Yo hice el servicio militar en el 3 de Infantería de Tablada, Regimiento de Infantería 3 de Tablada. Otro, diríamos, regimiento glorioso que ha padecido los embates de la subversión. Tremendo, exacto, ¿no? Sí. Estuve ahí también, en la puerta, ese día defendiendo ese glorioso regimiento. Ya te vamos a invitar para que nos cuentes también eso. Pero en Malvinas, soldado de Malvinas. Soldado, sí, me fui de baja el... noviembre, 12 de noviembre del 81 y bueno, me llegó la carta convocándome y bueno, tenía que estar con mis compañeros que hicimos el servicio militar después del 2 de abril, a mí me convocaron el 8 de abril, para ahí llegué a juntarme con los demás compañeros míos y bueno. Vos sabés que te escucho y realmente a mí me da una emoción enorme porque es como mostrar que sos un soldado con todo el orgullo, con todo el honor de haber defendido la patria. No sos de esos, como decían, viste, los chicos de la guerra, pobres. No. Y eso me parece de un valor. Me encanta, Walter, y tenerte acá y que podamos compartir estos minutos, porque a mí me llena de orgullo. A mí también. Y me llena, me emociona. para que ustedes sean hoy los que puedan transmitir en las escuelas esto. Me encantaría que estén mirando padres que digan, mirá, Walter Díaz con 19 años estaba ahí peleando por la Argentina y era un hombre que hoy está orgulloso de haber estado. Me parece maravilloso. A mí me encanta ese orgullo que ellos llevan en el pecho de haber defendido la patria y de ser hombres que nunca, como dicen ellos, han soltado esa lucha, esa batalla y que pueda seguir esto extendiéndose por todas las generaciones hasta que Malvinas vuelva a estar declarada como nuestra, ¿no? Como parte, del territorio argentino. Nosotros tuvimos 64 días en Malvinas, estuvimos los dos en el mismo regimiento. ¿El mismo regimiento? Claro, sí, en el 3 de Tablada. Él se fue de baja, yo no, yo me quedé hasta el final porque como era mecánico motorista, yo me quedé hasta el final. Pero después tuvimos... ¿Cuántos compañeros habrán tenido que quedaron, porque en Darwin hay más de 200 tumbas allí, claro, ¿no? El regimiento nuestro, la compañía nuestra, que te lo va a contar Walter, que tuvo la batalla final en Tumbledon. Estuvieron allí. Claro. Hay una imagen, creo que era una tapa de uno de los diarios de la época, en blanco y negro, que creo que estás vos, Eduardo, ahí adelante, no sé si se ve, director, si la podemos mostrar, pero es una imagen muy significativa de la época. Que vos me pasaste para poder verla. Y la verdad que tanto costó, no tantos años, Agus, de intentar que no se esconda. ¿Viste? Vos decís, como recién decía Eduardo y Walter, ¿cómo hacemos para malvinizar? Entonces yo digo, todas las escuelas, todos los medios tienen que estar abiertos para poder transmitir, ¿no? Y tendría que estar en la currícula de las escuelas. Mira, pasó, esto lo cuento, no sé si recuerdan, hace un poco tiempo un embajador tenía que exponer en Francia sobre cuestiones de la Argentina y de repente el mapa que estaba detrás de él estaba Malvinas como territorio inglés. Como Falkland, decía, como Falkland. ¿no? Y él dijo, yo no voy a continuar mi exposición porque esto me parece una falta de respeto hacia la Argentina, hacia la soberanía de Argentina y de las Islas Malvinas. Y bueno, ¿no? Esto de poder, como vos decís, como dicen ellos, de poder ponerlo en las currículas de la escuela, que sea parte
de la historia, pero no solamente de la historia, sino algo cotidiano, que lo recordemos permanentemente, que no se pierda ese fuego que nosotros tenemos. La verdad que no se pierda ese fuego, y este jueves, como siempre, seguramente, bueno, nos toca que es justo Semana Santa, entonces es el Jueves Santo, llegamos el día que va a ser 2 de abril. Fue casualmente Semana Santa. Con lo cual, bueno, es todo muy doblemente emotivo, ¿no? Sí. Porque vivimos la Semana Santa como la fiesta más importante de la Grey Católica, y bueno, y además ustedes todos los años están en el Campo de la Cruz. No sé si este año se hará como siempre. Sí, ahí tenemos el acto central en el Campo de la Cruz de 10 a 12. El mismo jueves. El jueves, y después a las 13:30, como nosotros pertenecemos al Centro de Veteranos de Guerra del Departamento de la Caldera, que se formó hace poquito, se hace otro acto a las 13:30 en Vaquero. Como parte, digamos, de las celebraciones del día. Exacto, sí, ahí en la Costanera, ¿no es cierto? Y tenemos un monumento que lo hicimos el año pasado, gracias a todos los muchachos y gente que colaboró. Hicimos un monumento hermoso. Así que bueno, lo hacemos nosotros porque tenemos las ganas, que esto tiene que quedar para... Eduardo, qué importante que todos los ciudadanos nos comprometamos todos con la ayuda, con las cosas que sean necesarias para seguir transmitiendo este espíritu malvinero, ¿no? Yo, Andrés, los invito a todos, a los que puedan acercarse al Campo de la Cruz, a hablar con ellos, a conocer un poquito de lo que ha sido, todo lo que han vivido en Malvinas y lo que han seguido viviendo después de haberse ido de Malvinas. Yo, en lo particular, tengo recuerdos muy hermosos, bueno, de haber compartido con ellos a lo largo de toda mi vida, año tras año, el chocolate caliente, y escucharlos a ellos contar las historias de amor, de sufrimiento, de fuerza, de resiliencia y de tantas otras cosas más. A los que puedan acercarse al Campo de la Cruz van a vivir cosas que van a ser inolvidables y que los van a marcar con mucho orgullo y de mucho patriotismo y de ese sentido que estamos hablando, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, como digo siempre, que tienen que aprovechar que somos la historia viviente, ¿no es cierto? Que le vamos a contar, cada cual tiene una historia diferente, ¿no es cierto? Porque vivimos cosas diferentes más bien. Y no después leerla por libro porque te la cambian por ahí, ¿viste? Hay cosas que te la cambian, como dicen. Qué lindo que venga de ustedes, Walter, exacto, que sea de cada uno, ¿no? De la experiencia personal de cada uno. En un momento, esto es algo que me quedó siempre grabado. En un momento, después de que volvimos de Malvinas, siempre dijimos, fue duro volver. Y a 44 años seguimos. Y lo duro, el día a día, el compartir, el estar con la gente, ha aliviado un montón. Qué bueno. Ha aliviado un montón, mirá vos, ¿no? Eso que... Claro, porque nos sentimos acompañados, nos sentimos que hay cosas que el mismo pueblo, el cariño que nos da, lo recibe también. Bueno. Lo recibe acompañándonos, haciendo los monumentos, llevando una bandera. Y esa bandera enorme, gigante, que a veces no en los desfiles uno ve que van los veteranos de guerra de Malvinas, y qué lindo que estén todos juntos, los oficiales, como acá tenemos un almirante y un general que estuvieron en el campo de batalla, muchísimos suboficiales y muchos soldados. Me parece que eso habla de algo muy argentino, muy nuestro. Algo maravilloso que es poder como decís vos, acá no hay diferencia de cargo ni nada. Ya por eso. El veterano de Malvinas es uno solo. Uno solo. Claro. Y eso me parece maravilloso. Hay una linda hermandad. Gracias, Walter, y gracias, Eduardo. Bueno, y gracias a Agustina, que es su padre, mirá vos, ¿no? Veterano de guerra de Malvinas. Así que un jueves que sea un Jueves Santo también con esa esperanza, con esa gracia que uno pide también, ¿no? Para vivir esta fiesta, que es la fiesta religiosa más importante que tenemos los católicos, y al mismo tiempo que coincida este jueves con recordar Malvinas, en un momento creo bisagra también de la Argentina, para que podamos pedir por la paz, no solo en el mundo, sino también la paz social aquí. La paz interna. Muchas Nosotros gracias. Te traíamos un presente, claro. No sabíamos que tenías
te lo vamos a hacer llegar, pero es un libro que hizo una escuela de acá de Vaquero, el Colegio San Cayetano, donde están testimonios de varios veteranos, donde está Walter, está el mío, y bueno, está dedicado para vos. Bueno, vamos a verlo y leerlo. Para Andrés Uñani, por tu compromiso inclaudicable por la causa Malvinas. Muchísimas gracias. A vos, hermano, a vos. Bueno, ya te vamos a hacer Eduardo y Walter. Igual me van a traer el gracias. Bueno. Gracias. Yo la verdad que siempre recuerdo que cuando fui concejal me tocó, averigüé, investigué, dije, ¿cómo? Nadie había hecho un reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas de Salta en la historia. Y bueno, la verdad que tuve ese honor, ese orgullo y los conocí a todos y pudimos hacerles este reconocimiento. Era año 2016 creo que fue, y realmente para mí fue una cosa, y ahí me he hecho grandes amigos en la causa Malvinas, así que gracias por este testimonio. Lo vamos a poner ahí, Pensar Malvinas, y después se lo voy a prestar también acá a Agustina para que lo podamos compartir y le vamos a hacer llegar otro libro a ella. Muchísimas gracias. Mira, me gusta mucho la frase, me gusta mucho la frase de atrás que dice: con la voluntad de Dios, grandes cosas. Contra la voluntad de Dios, nada. Qué bueno. Mejor cierre imposible. Tal cual. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más Salta Política. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Empezamos un nuevo ciclo lectivo con esperanza y alegría. Salta sigue apostando a una educación pública de calidad. Para que estos niños en el futuro puedan también crecer, trabajar y seguramente así será en las mismas condiciones que aquellos que viven en otro lado del país. Mejoramos día a día los aprendizajes, brindamos refuerzo nutricional, copa de leche, paz estudiantil y conectividad en las escuelas. Mantenemos y construimos nuevos edificios escolares porque sabemos que hay maestros con ganas de enseñar y niños y jóvenes con ganas de aprender. Gobierno de Salta. Les pido atención, señores, aquí les voy a dejar. La historia de un gaucho bueno que en Salta empezó a cantar. Y continuamos con más Salta Política y como habíamos anunciado, estamos con Gustavo Iovino. Gustavo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vos sabés que decíamos con Agustina hoy al comienzo del programa, hay tanta información que uno cuando armamos
todo lo la editorial. La editorial, decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que elegimos? ¿No? Y uno, había mucho que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con el tema de los glaciares, el tema de Adorni, que era otro tema que estaba dando vuelta respecto de la doble moral. Y un poco creo que el puntapié podría ser eso, y que lo va a esbozar Agustina, así fácilmente, respecto de la doble moral. Bueno, yo quiero primero, antes que nada, voy a hacer como una pausa. A mí me encanta agradecer, me encanta mandar saludos, bueno, como siempre, a mis hijos. Quiero contar también, el día sábado estuvimos en el barrio Castañares haciendo un festival en homenaje a las líderes sociales de Zona Norte. Agradecer a todas las personas que han estado presentes por su participación. También otro pequeño agradecimiento a las chicas de Glory Box, que son las que me visten todos los días martes. Y bueno, hablando de esto, de la doble moral, que lo hemos charlado bastante con Andrés durante todos estos días, cómo el gobierno pregona una cosa a través de su discurso y de repente vemos que van pasando otras cosas, ¿no? Hemos tenido el caso de Andis, del 3% de Karina Milei. Hoy vemos cómo predicaban esto de la austeridad y de repente tenemos un presidente que se pasa mucho más tiempo en el extranjero que en nuestro país. El caso Adorni, que hemos descubierto que de repente tiene sueldos millonarios, o mejor dicho, gastos millonarios que no se sustentan de las cuestiones que él tiene declaradas, y esto de la doble vara, de la doble moralidad, y bueno, por ahí sería un poco bueno que Gustavo también nos cuente un poco de esto. Es decir, un poco la mirada que podemos analizar respecto de un gobierno que venía con la idea de terminar con ciertos privilegios, entre comillas, que decían de la casta, y de golpe empiezan a tener todos los vicios que históricamente empiezan a gobernar con los privilegios de ellos. Bueno, todo esto lo podemos enmarcar incluso con lo del mundo, en un contexto en el cual tenés por lo menos 4 componentes que interactúan. Uno es la complejidad, que ya lo hemos hablado en un momento. Todo es complejo. El otro componente es la incertidumbre. Entre otras cosas, esa complejidad y otras cuestiones te llevan a que sea incierto el día, ni siquiera el mañana, el día. En tercer lugar, lo que tenés presente es la aceleración. Todo ocurre aceleradamente, eso que decían al principio. No tuvimos el programa en vivo la semana pasada y pasaron un montón de cosas, ¿no? Vos fijate cómo los podemos tener un panorama, una visión, una graficación, teniendo estos conceptos que estoy diciendo. Y en último lugar, la contradicción humana. Cómo, y lo ves con Trump, lo ves con Israel, lo ves con Irán, lo ves en muchas partes del mundo, lo ves en la Argentina, lo ves en la política. Y yo creo que hay algo muy cierto, porque todos hablan, por ejemplo, de las cuestiones económicas, de la deuda de las familias. Es cierto, estamos en ese contexto complejo, pasando un momento complejo económico, no solamente nacional y local, porque tiene un agravante con el conflicto internacional, sino que aparece un elemento, también lo nombraste, el caso Andis, en todas estas contradicciones, pero yo creo que es mucho más fuerte el caso Adorni. Esto es un Andis por 100, un Andis acelerado, porque se trata no de un funcionario de segunda o tercera línea, se trata de un jefe de gabinete que fue vocero, que no sé si es mucha ingenuidad o nada de ingenuidad de no entender esta cuestión de lo que es ser políticamente expuesto. Vos pasaste por situaciones, yo también, te digo, en quinta, sexta línea, y lo primero que te aparecía es eso de la exposición política. Un vocero presidencial, jefe de gabinete, que no advierta eso, te hace, ¿no? Te marca. Y yo creo que principalmente ocurre que el caso Adorni, que me parece que va a terminar como fue el de Españolo, era el de Andis, que no, lo bancamos, hasta que no lo bancamos, y tal vez tarde, hay consecuencias por ahí no queridas, pero eso de no haberle
soltado la mano antes, me parece en cualquier momento tiene que ser, si no el costo va a ser peor. Y en un contexto embromado como fue el de aquella vez. Pero con una garantía o tranquilidad, que por ahí tiene el gobierno, pero que puede ser una lectura fallida, es que como todo es tan rápido, todo es tan acelerado, todo es tan incierto, todo es tan complejo y estamos llenos de contradicciones, lo marcabas, por ejemplo, con el tema de YPF y lo que ocurrió con la figura de quien fue un procurador del Tesoro, que había sido inmediatamente, escúchame, era el director de, a Flavia Rollón le están haciendo todo un tema por su esto digamos, es comparable y más todavía en su compromiso con Eskenazi y esos intereses. Entonces creo que nos tenemos que poner en ese tipo de análisis y creo que el gobierno está pasando un momento muy difícil y hay que ver cómo sale. Y nosotros venimos, perdón, esto porque digo, nosotros siempre que hacemos estos análisis, cuando después nos mandan mensajes, creen que, bueno, a ver, pero fíjate de dónde venimos, ¿no? Entonces uno dice, claro, venimos de un tren fantasma que giraba por izquierda y pasamos un tren fantasma que cruza por la derecha. Es decir, y da la sensación que muchos argentinos decimos, che, ¿no hay algo que sea superador de esto? Hasta ahora no hay. Ahora puede haberlo. Volvemos al tema de las complejidades. Claro, la dirigencia que genera. Yo lo que pensaba era justamente esto, porque me lo planteo, esto de la aceleración que plantea Gustavo. Yo digo, a lo mejor es una estrategia del mismo gobierno como para ir pasando rápidamente de temas e ir instaurando otros que por ahí queremos que pasen un poco desapercibidos, ¿no? Como esto de la derogación de la ley de tierras, la modificación de la ley del fuego, la ley de glaciares, el tema del desfinanciamiento en discapacidad, también la educación pública y tantas otras cosas que siguen sucediendo, que siguen estando vigentes y que de repente, nada, por ahí por hablar de YPF, por hablar de Adorni o por hablar de otras cuestiones, pasan como si no existieran. Sí, quedan en un tercer, cuarto, quinto plano. Bueno, hay algunos que ya analizan que esa conferencia de prensa, discurso de 8 minutos, no duró más, del viernes, es la estrategia comunicacional, que la hacen muy bien, de parte del gobierno, de tomar la cuestión YPF para encandilar todo el resto. Vendría a ser como la ayuda económica antes de las elecciones de Trump al gobierno, que de los 20.000 millones. Claro, que pudo neutralizar todo lo demás. ¿Y cómo lo imaginas, Gustavo? Está bien, es muy difícil contestar en pocos minutos, pero digo, ¿cómo imaginas el desenlace en una sociedad que está con cierto hartazgo, con problemas económicos, con tantos índices de pobreza? ¿Cómo bueno, ahora te sacan un índice de pobreza, de reducción de la pobreza, con una discusión en el medio que es lo que hizo que Labaña renuncie, que era cambiar el método de medición y que no se lo cambió porque tal vez ese nuevo método te iba a dar otro dato. Qué feo, ¿no? Y esto es como una moneda y todo depende de qué perspectiva vos lo mirás. Entonces algunos lo van a ver de una manera, otros lo van a ver otra. Y en la política mundial, argentina, latinoamericana, lo estás viendo en algunos países de Europa, pero si nos centramos en Latinoamérica, me parece que políticamente va a haber una tendencia de que los gobiernos van a tener poco apoyo de votos a futuro, aunque repitan. Vos fijate que Argentina, Bolivia, Chile y ahora se va a sumar Perú, todos los presidentes, 3 han sido elegidos y el próximo van a ser elegidos en el balotaje. Y en Perú, que hay 36 candidatos, mirá la complejidad, a presidente, 36. En las encuestas ninguno supera el 15%. Ah, bueno. Entonces, estamos frente a un nuevo... Sí o sí, vas a ir a una segunda vuelta donde van a salir los dos menos peores. Hay un analista que dice, esto es una guerra entre pitufos,
Sí. El menos pitufo, los que van a quedar en el balotaje, y de pronto te aparece un Castillo, como fue el último presidente electo, que venía muy detrás, fue al balotaje con Keiko Fujimori y terminó de presidente. Así duró. Y así duró. Bueno. Qué lindo final, abierto para pensar la realidad argentina. Gustavo, como siempre, un placer escucharte. Bueno, gracias Agustina. Gracias, Andrés. Llegamos al final, siempre con más ganas nos quedamos de poder decir un poco más, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Vamos a mirar esta cámara los dos, a ver, esta, sí, ahí está. Nos queda la Semana Santa por delante, y creo que sí sirve como reflexión, que es un momento, más allá de la fe que si la profesás o no, digamos, pero para la mayoría de los argentinos se vive la Semana Santa con mucha, digamos, con mucha religiosidad. Así que yo desearles a todos los salteños, a todos los argentinos que así sea, que sea con mucha paz, y como siempre nos saludamos, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado, así que es lo que nos decimos el día domingo, y de esa manera me quiero despedir hoy. Bueno, yo solamente quiero agregar de todo lo que hemos hablado, que la discusión no es solamente técnica, tampoco es solamente política, sino que es profundamente moral. Y en esto, como dice Andrés, llamarnos a la reflexión y a la hermandad. Gracias. Felices Pascuas para todos. Felices Pascuas para todos.